estoy acá en este día que es un día bien especial y justamente por eso quería comunicarme con ustedes. A quienes vayan llegando se agradece si me dicen si se está escuchando bien, que es lo más importante. Y vamos a tocar hoy día un tema, voy a esperar que se unan un poquito más de personas sin que interrumpan sus actividades de Semana Santa y decirles que queda grabado, porque siempre me preguntan después, va a quedar grabado y ahí nos vamos conectando. Voy a ir leyendo acá. Hola Paz. Nati, bienvenida Nati, gracias por estar aquí. Me dice que se escucha bien, perfecto, muchas gracias. Por acá, por YouTube también están llegando. Rosa me saluda acá. Hola mi querida Paz. Hola Rosa, gracias por estar aquí. Me comenta si se escucha bien. Como les había prometido, hoy día iba a ser un en vivo, espero mañana también. Pero en este día vamos a hablar algo más relacionado con nuestro trabajo interno y un poquito el servicio que estamos haciendo todos. Mañana ya hablaré un poco más de la contingencia actual, algunos mensajes ahí tratando de entregar una visión siempre lo más objetiva posible y clara para ustedes. Ahí van llegando. Se escucha perfecto, gracias. Teresita Martínez, hola, ¿cómo están? Bienvenida. Roxana, bienvenida. Millán Kundalini, también, gracias por estar acá en Instagram. Y ahí van uniéndose los amigos de Instagram y los de YouTube. Gracias por estar aquí en este día. Como les estaba comentando en el cortito que hice el otro día, han sido estas semanas bien intensas. No es tanto porque yo tenga tanto trabajo ni nada de eso, sino en el área de procesos internos de las personas, de terapias, como el servicio que hacemos a veces, las personas han estado pasando por situaciones que son complejas y son bien imprevistas. Entonces, como ha sido todo como de emergencia, unido a eso, entre tanto voy a ir tratando de coordinar con las clases, con las terapias que hago yo también, y recibiendo los mensajes, coordinando la actividad del grupo y otros asuntos míos también personales que también hicieron, como que se manifestaron estas 2 semanas y hubo también que resolverlo. Así que bueno, pasado todo esas vivencias, quería estar acá con ustedes, no perder este contacto, porque siempre nos están orientando los guías y en ese sentido quisiera hoy día ir transmitiendo algo que considero bastante importante. Acá me habla también Psicología Consciente. Hola Paz, un abrazo Francisca. ¿Cómo estás Francisca? Me pareció que eras tú. Un gusto verte hoy día. Gracias por estar aquí. Mónica también se unió. En fin, ahí van. Ni siquiera le avisé a mi equipo porque no quiero interrumpirlos en su semana y más tarde tenemos trabajo en conjunto, entonces prefiero que descansen. Y después ahí, en la medida que podamos, vamos a ir respondiendo. Y en ese sentido, comunicarles algo. Debido a la cantidad de preguntas que surgen, o como ustedes sabrán, yo había pedido, de alguna forma había hecho un llamado para solicitar que nos ayudasen un poquito en responder preguntas. No en tanto así, han sido tantas que la persona que nos está ayudando y yo también que aparezco por ahí en contestar sus preguntas se ha visto un poquito sobrepasada. Y le vamos a dar entonces preferencia a las preguntas que son por acá, en público. No vamos a responder las preguntas de Messenger que son por interno. ¿Por qué esto? Porque cuando alguien hace una pregunta, probablemente va a ser también una inquietud que otras personas tengan. Entonces, al responderla en público por estos chats, tanto de Instagram como de YouTube, también de TikTok, que está ahí un poquito en pausa, pero ahí vamos, eh, respondemos dudas tal vez de otras personas. Y siempre la orientación del guardián es que estas informaciones sean para el mayor número de personas, ¿ya?
las personas que están vivenciando procesos internos, que de repente me escriben hasta por WhatsApp y me dicen, oye, sentí tal cosa en el cuerpo, o vi alguna cosa, o me pasó esto, lo otro. Eso de alguna manera le estamos tratando de dar prioridad a los procesos genéricos en general para poder colaborar con más personas, no es tanto a lo individual. ¿Ya? Y ahí en tribu, también en tribu mensajes de Sirius, los que se unen y van comentando sus propios procesos, hay otros que van un poquitito, no voy a decir más avanzado, pero que han tenido vivencias semejantes, van un poquito avanzando más de una forma más activa, van ayudando a los que todavía tienen algunas dudas y van entregando orientación. Tribu la formamos entre todos, no hay alguien ahí que dirija, ni que sea líder, ni mucho menos. Y es justamente lo que quiero tratar hoy día, que es un tema bastante importante. ¿Ya? Bueno, sin distraerlos más, voy a tocar un poquito este tema, que lo considero bastante importante. Y hoy día me gustaría hablar de lo que podríamos llamar, tal vez para aterrizarlo un poco, de soberanía personal, en el sentido de ser dueño y responsable de nuestras decisiones, de aprender a utilizar nuestro libre albedrío correctamente. ¿Por qué? Porque nosotros siempre de alguna manera, toda esta matrix, todo este contexto que hay, que se ha creado, esta realidad que de alguna forma es una ilusión, ha hecho en muchas circunstancias sentirnos poco capaces de lograr nuestras cosas, poco, entre comillas, empoderados. Siempre estamos buscando la validación de un otro para poder seguir no solo el camino espiritual, sino que en todos los ámbitos, profesional, de relaciones también. Entonces, eh, de alguna forma, en todas las áreas de nuestra vida, hemos ido perdiendo nuestro poder interno. Y es eso lo que quisiera yo conversarles acá, porque es algo que nos están reiterando bastante y que va a ser muy importante en este tiempo. Y aquí el mensaje de mañana. Cuando nosotros no estamos totalmente conscientes de nuestra capacidad, de nuestra soberanía interna, de nuestra autoconducción, comenzamos a prestar mucha atención a las narrativas externas. Entonces empezamos a escuchar todo lo que ocurre afuera y de alguna forma nos distrae de nuestro propio propósito y de nuestro camino. Y en ese sentido, es muy importante tomar conciencia de nuestros propios procesos y de alguna forma ir dejando un poco de lado todo lo que se nos va transmitiendo en tantas áreas, tanto que sea en geopolítica, en economía, en política, para irnos saliendo un poco de este esquema de la Matrix o de este juego, como ustedes quieran llamarlo, y aprender a escucharnos a nosotros mismos, aprender a entregarnos nuestras propias respuestas. Como siempre les menciono, todos nosotros tenemos nuestro guía, tenemos nuestro mentor. Y en la medida en que nosotros vamos trabajando en nuestros cuerpos, vamos haciendo una apertura de conciencia, ese mentor, ese guía se va acercando a nosotros y está ansioso por podernos ayudar, porque nosotros pidamos su ayuda. Recuerden que siempre es pedid y se os dará. En la medida que yo solicito orientación, que yo busco esa conexión, ellos están ahí, se aproximan y esa conexión se va realizando. Pero para eso no podemos estar en nuestra zona de confort y de alguna forma siendo un barco a la deriva en el océano de la ilusión que es esta realidad, sino que se necesita esa pausa, esa conexión interna y esa autodeterminación, ese propósito de podernos conectar con ellos. Acá me van hablando, me dicen, eh, Eterna me dice, las narrativas externas asustan y abruman. Así es, exactamente. Eso.
Bueno, y para los que me están pidiendo ahí que saluden, no es el propósito de este en vivo, ya. No, no estamos aquí para satisfacer el ego, estamos para hacer un trabajo espiritual, que es bien importante. Bueno, como les estaba conversando, justamente eso que ocurre acá es justamente una validación necesaria que buscamos en el otro. Necesito ser visto, necesito ser de alguna forma atendido. El ego es tan grande que de alguna forma trata de llamar la atención. Cuando nosotros vamos entrando en este trabajo interno y vamos teniendo este proceso de autodeterminación, de autoconocimiento, todo eso se va retirando. Nuestro ego entiende que está al servicio de nosotros y no nosotros al servicio de él. Eso también es algo que hay que ir observando, como por ejemplo en un trabajo de meditación, en una meditación consciente, ver cuáles son esos pensamientos que se reiteran, que se repiten, cuáles son esas críticas que nosotros muchas veces nos hacemos hacia nosotros, no sintiéndonos totalmente capaces, ¿no?, de lograr algo. A lo largo de este tiempo yo les he ido transmitiendo que el camino que me fue mostrado fue el trabajo en nuestros 4 cuerpos inferiores, y no es porque nosotros nos tengamos que ver por parcialidades o por partes, sino que para orientarnos en un trabajo más aprimorado, con mayor detalle, y que nuestra conciencia tenga la capacidad de comprenderlo. Entonces, se nos había hablado del cuerpo físico, cuerpo mental, emocional y energético. Vamos aquí a retroceder un poquito a los mensajes que se habían dado antes. En el cuerpo físico se nos había hablado de una buena alimentación, esa preocupación o orientación de alguna forma desintoxicarnos de muchas cosas, de la energía electromagnética, de todos los aparatos que tenemos en la casa, de los propios alimentos que consumimos, que como hoy día sabemos están más que contaminados por todos estos pesticidas y qué sé yo. Entonces ahí también había un trabajo que hacer. En el campo mental, aprender a observar nuestra mente y que esta mente no nos esté llevando también a través del ego constantemente hacia el pasado en situaciones que ya ocurrieron, que deberíamos procesar y de alguna forma recibir el aprendizaje de esas situaciones y después liberar para llegar al presente y seguir avanzando. Y tampoco no proyectarnos hacia el futuro con ansiedad, con angustia y por lo general muchas personas con pensamientos o sentimientos a veces catastróficos. Nosotros de alguna forma podemos proyectarnos teniendo un propósito que sea espiritual, que nos ayude a ser una brújula en nuestro caminar, sin rigidez, con una práctica constante, hasta atingir ese propósito en el ámbito espiritual principalmente, pero también en las otras áreas de nuestra vida, sin rigidez y entendiendo que nuestra vida, nuestro día a día, tiene contingencias y que a veces pausamos un poquito el propósito que tenemos hacia adelante, pero eso no implica que nos desviemos del camino. Hacemos una pausa, reevaluamos y continuamos caminando. Ahí se van asomando. Gracias a quien está acá. Entonces, en el ámbito mental se nos había dado bastante la orientación de la meditación, de la autoobservación. Hay una meditación budista que es muy hermosa, que nos lleva a esa observación primero de todos nuestros sentidos, después a observar lo que la mente nos está trayendo para ir trabajando. Emergen ahí cosas que vienen desde el subconsciente, memorias, y ahí entonces vamos haciendo un trabajo paulatino, entendiendo también como una herramienta primordial, por lo menos para mí es básica en el proceso de meditación, la respiración. Podemos hacer muchas cosas con la meditación. La meditación, o sea, perdón, la respiración va a trabajar en nuestro sistema
simpático y parasimpático. Si nosotros necesitamos tener una frecuencia más tranquila, más pausada, trabajamos con respiraciones que de alguna forma ya he ido indicando acá, respiración cuadrada, por ejemplo, pero también aquellas respiraciones en que las exhalaciones son más largas que las inhalaciones. Inclusive aquí hicimos una pequeña práctica referente a esas respiraciones. Y ese tipo de respiraciones nos van a llevar a una coherencia cardíaca, a que nuestro corazón de alguna forma se alinee con todos nuestros chakras superiores y podamos abrir ese chakra como portal energético también para recibir la información de nuestros guías. No solo nosotros recibimos activando sexto chakra o pineal. Yo creo que un portal maravilloso que se abre es justamente lo que tenemos en nuestro corazón, porque es allí, cerca por lo menos, el guardián me lo ha explicado con detalle, donde está alojada esa chispa divina, lo que podemos entender como llama trina. Ya eso por una parte. Y lo otro también que se nos ha orientado, estoy tratando aquí de hacer una síntesis, es el campo energético. Todo el trabajo en esos cuerpos anteriores que mencioné nos va a llevar también a tener un campo energético en armonía. ¿A qué me refiero acá? Por ejemplo, a los chakras, que como sabemos están alineados, los chakras no se desalinean, no se va uno para allá y otro para allá, están en el cuerpo etérico, lo que sí que a veces se desarmonizan, pierden su fluidez, y por eso cuando trabajamos, por ejemplo, con Magnify Healing, con Reiki y con otras técnicas que tienen que ver con la transmisión de energía, volvemos de alguna manera a activarlos, reconfigurarlos, armonizarlos, para que una vez que estén bien en armonía, todo nuestro campo toroidal pueda estar también en este proceso de armonía y de alguna forma haciendo que este campo toroidal sea también un campo energético que nos mantenga de alguna forma protegido, sostenido frente a las fluctuaciones de las energías externas. En ese sentido hemos hablado bastante acá y es dentro de las carpetas de tribu, mensajes de Sirio en Telegram. Hemos subido bastante información sobre el tubo de luz. Ya en la parte de oraciones, en esa carpeta tenemos bastante información sobre la importancia de hacer nuestro anclaje diario y trabajar en el tubo de luz. Una vez que nosotros aprendemos a expandir ese tubo de luz, ya sea en compañía de nuestros guías, del arcángel Miguel, ese tubo de luz lo mantenemos como si fuese un sello energético para que nosotros podamos estar dentro de él en armonía y también hacer nuestra conexión con nuestro yo superior. Entonces estar en una mayor conexión con nuestra presencia yo soy. Y eso de alguna forma nos va, hoy aquí hay menos luz, nos va a cuidar de todas las fluctuaciones energéticas que hay afuera. Sobre todo si nosotros tenemos la necesidad de ir a una ciudad o un lugar con mucha gente en que las fluctuaciones son mayores. Si yo me subo a un metro, por ejemplo, en la hora peak lleno de gente, obviamente que voy a estar de alguna forma percibiendo todas esas energías que hay en el entorno. Entonces es probable que las personas que son sensibles, si no están bien ancladas, vuelvan a su casa con malestar de cabeza, sintiéndose muy agotadas, muy fatigadas, porque esa energía nos drena también. Entonces la importancia del tubo de luz y del anclaje en la mañana y en la noche es bastante importante. Bueno, eso siendo como un pequeño resumen de la importancia de estar siempre atento a estos cuerpos. ¿Qué estoy viendo yo actualmente? Que hay demasiada información respecto de los eventos que están ocurriendo en relación a los conflictos que existen en este momento en el planeta, como ya se nos había avisado.
y espero mañana hacer una recapitulación de todo lo que el guardián nos dijo que iba a ocurrir y cómo ya está ocurriendo. Por ahí alguien por interno me escribió, es que ustedes dan informaciones vagas. Bueno, mañana con los mensajes del 2022 y 2023, leyéndolos punto por punto, voy a ir tiqueando cómo todo lo que se ha comentado ha ocurrido, a excepción, por lo que ya nos habían explicado, del destello solar, porque falta un evento que se declare totalmente y porque era necesaria una mayor preparación de las conciencias. Entendiendo en esto también implícita la ley de adecuación. ¿Qué significa esto? Que todos nuestros cuerpos, nuestra parte genética, nuestro campo energético, mental, emocional, etcétera, estuviese adecuado para recibir lo que se va a significar ese destello de energía que nos va a llegar. Que como ya el guardián me ha ido explicando internamente, pero creo que no sé si todavía las conciencias estarán preparadas para entenderlo. Mucho se dice que es un destello solar, pero va más allá de eso. Es un acto de la misericordia divina y es una energía que se nos va a enviar desde jerarquías superiores para que nosotros podamos tener ese proceso interno. Para nosotros todavía resulta más claro, imaginable, pensar que va a ser desde el sol que va a llegar un rayo, pero va mucho más allá de eso, ¿ya? Y en ese proceso nosotros vamos a tener esa revisión interna, eh, observando cómo nuestras acciones, nuestros pensamientos, sentimientos y actos han afectado a nuestro entorno y a los seres que tenemos cerca, para nosotros entonces poder hacer un acto de revisión y tomar conciencia de aquello y poder hacer entonces la mudanza necesaria en nosotros. Y cada persona ahí, correspondiendo a su libre albedrío, va a tomar la decisión que corresponda. Si realmente se queda en un proceso de lamentación, si eso realmente no le llega, o si hace un acto interno reconociendo esas actitudes, comprometiéndose internamente también a mudar, a cambiar internamente para atingir un nivel mayor frecuencial y sobre todo de conciencia. Si todo esto se trata de ir elevando nuestro estado de conciencia. Entonces, acá quisiera yo también leerles esto. Bueno, entonces les estaba hablando que es muy importante esta soberanía personal para no perdernos en todas estas narrativas externas, aprender a utilizar correctamente nuestro libre albedrío, aprender a tener maestría personal, no solo en el área espiritual, sino en todos los ámbitos de nuestra existencia. Cuando nosotros nos comprometemos, sobre todo los que estamos haciendo un trabajo espiritual, comunicadores, servidores, terapeutas, todos los que estamos en este ámbito ya con mucha conciencia de lo que está ocurriendo en el planeta y de lo que está ocurriendo en nosotros y fuera de nosotros, se necesita un compromiso, se necesita una responsabilidad y una fuerza de voluntad. ¿Por qué? Porque en la medida en que los guías y los maestros nos van viendo que nosotros estamos respondiendo a lo que se nos está solicitando, nos van dando cada día más trabajo. ¿Para qué? Para que nosotros podamos realmente colaborar con los procesos de otras personas, como es lo que nos ha ocurrido estas últimas 2 semanas. Acá había una disposición de servicio para muchos casos importantes que ocurrieron en diversos aspectos y se está realizando esa labor. Entonces nos está llegando más trabajo. Y ellos siempre van a respetar nuestro libre albedrío. Si nosotros asumimos que vamos por este camino, tenemos que estar preparados para entender que tenemos que tener responsabilidad y tenemos que tener también un compromiso real. No entender el lado espiritual, la vida espiritual, como si fuera una entretención, como se entiende desde la New Age. Ah, yo voy a ir allá porque
nos vamos a dar las manos, vamos a hacer rondas, vamos a cantar mantras. Claro, eso está bien en un comienzo, pero ya cuando uno debe estar siendo activamente un servidor y cada uno va a tener una misión que le corresponde. Salud, ya sea en el área de amparo, ya sea en el área de difusión, en lo que sea, pero ser muy responsable con ese compromiso, porque ellos constantemente también están evaluando este proceso en el que nosotros estamos. Entonces, podríamos hablar acá de nuestra autoconducción interna. ¿De qué se va a tratar al final esto? De tener autarquía interior, de aprender a ser soberanos y entender que en la medida en que nosotros pedimos la ayuda de los guías, ellos van a estar ahí apoyándonos en este compromiso que nosotros hemos realizado. ¿Y por qué ellos se comprometen? Porque la mayoría de las personas que está recibiendo este llamado, que tienen un trabajo interno, son personas que van o están en un proceso de activación de su verdadera esencia divina, de esa energía crística que poseen no todas las almas, como ya lo expliqué anteriormente. Y como lo había dicho en un mensaje anterior, referente a cuando el Maestro Jesús explica cuál fue su propósito más elevado, último, al venir a este plano, y que era justamente hablarles, comunicar todo esto a aquellas almas que tuvieran esa conexión con la mónada, con su verdadera esencia yo soy. No todas las almas que hay acá, como lo expliqué en video anterior, tienen esa esencia divina. Y es el llamado a esos seres que en este momento estén en servicio y estén en trabajo, para que así entonces puedan manifestar la verdadera esencia que son. Poco a poco les va a ir llegando ese despertar interno, esos insights que vamos teniendo, esa percepción interna, porque más de que venga de una capacidad de estudio, de sabiduría mental, va a venir desde el sentir interno. Entonces aprendamos a percibir la energía, aprendamos a percibir la energía de nuestro guía, de nuestro mentor que está con nosotros. Hay una frase que se nos ha dejado por el maestro Saint Germain, que es muy bonita y me gustaría comentárselas acá. Y dice: yo soy la vida en todas las actividades, donde quiera que se manifieste, representa al Creador Todopoderoso en acción. Entonces, ¿qué quiere expresar esto? Que donde quiera que nosotros miremos, va a ser obra de esta conciencia divina, de esta luz divina, manifestándose de diferentes formas, a través de nosotros, a través de nuestros hermanos, a través de los elementales de la naturaleza, a través de los elementos de la naturaleza. Todo eso corresponde a la creación divina. Entonces, cuando nosotros miramos algo, miramos la naturaleza, es el Creador Todopoderoso en acción, manifestándose en sus diversas formas, de las diversas maneras en que se manifiesta en este plano tridimensional que ya está a puertas, ya está integrando con cuarta dimensión, en el que vamos a estar más en esa conexión de sentimiento, de percepción, activando capacidades que hasta ahora tal vez estaban un poco dormidas por nuestra falta de conciencia que poco a poco se va expandiendo. Entonces recuerden eso cuando ustedes estén haciendo un servicio a la persona con la que están compartiendo y que de alguna forma los que son terapeutas acá, los que están en servicio, están aportando desde la empatía, desde la compasión y sobre todo desde el amor,
es una manifestación del Creador Todopoderoso en acción, de ese ser divino, de esa esencia divina, de la mónada manifestada aquí. Entonces, es importante tener eso claro en estos tiempos. Entender también que al final de cuentas, el verdadero camino espiritual nos va a conducir aquí a nuestra autarquía interior, a estar en total certeza y conexión con lo que verdaderamente somos en el plano divino. Entonces quisiera acá dejarles esta reflexión y también agregar, voy a leer algunos comentarios de las personas que están acá y voy a dejarles 2 reflexiones más que es bien importante. Acá voy a ver YouTube o Instagram si es que hay alguna. Acá, Alan Solar, bienvenido. Muchas gracias por estar acá. Pregunta, ¿qué son las dimensiones? ¿Un espacio, un estado de conciencia o un nivel espiritual? Gracias, muy importante la pregunta. Vamos a irnos de más a menos. Yo diría en un sentido amplio y para mí el que está en mayor resonancia y coherencia, un estado de conciencia. En la medida que nuestra conciencia se expande, vamos accediendo a planos dimensionales superiores. Entonces, yo te diría que es eso. Intentamos nosotros desde nuestra perspectiva acá todavía cuadridimensional entenderlo como si fuese un lugar al que tenemos que llegar y no, es un estado de conciencia. Por eso también ahora que muchos de nosotros, muchos de los que están acá, están expandiendo su conciencia, estamos llegando entonces a la cuadridimensionalidad, en la que vamos a tener que reconstruirnos y readecuarnos en muchas cosas. Por eso es importante intensificar nuestro trabajo espiritual. Eso es lo que te podría decir, Alen. Gracias, gracias, gracias por tu pregunta. El guardián nos ha hablado mucho de la cuadridimensionalidad, en que de alguna forma lo que nosotros sentimos se está manifestando, pero desde el punto de vista de la materialización mental todavía estamos tomando formas de tercera dimensión para manifestar en cuarta dimensión. Ya cuando nosotros logremos pasar hacia una quinta dimensión, a un estado de bienaventuranza y de plenitud, entonces nuestras creaciones ya no van a estar basadas en tercera dimensión ni en cuarta, sino que en otro plano de conciencia, en otro estado de conciencia, que siempre va a propender al bien común, a la fraternidad, al amor entendido como el amor incondicional de que se nos ha hablado tanto, ¿no? Un amor sin juzgamientos, sin requisitos, sin condiciones, porque en este nivel en el que aún estamos, nuestro amor siempre va a requerir de condiciones. Vamos a amar, por ejemplo, a lo que el guardián llama amor direccional. Vamos a amar a nuestros hijos porque son nuestros hijos y vienen de nosotros, es un amor dirigido. Pero ¿por qué no podemos amar a todos los niños del mundo? ¿Por qué solamente tenemos que amar a nuestros hijos? Entonces ese amor se va a expandir hacia todos en el momento en que vayamos llegando a un estado de conciencia mayor. Eso en cuanto a los planos dimensionales. Por acá veo alguna otra pregunta, me parece. Me dice, muchas gracias, Alem, por la pregunta. Acá Silvana me dice, hay tantas preguntas que me hago que no sabría por dónde comenzar. Es muy importante que tú misma busques las respuestas a esas preguntas.
Busca textos, pídele a tu guía que te haga llegar, aunque todavía no estés muy consciente de él, que te dé la orientación para encontrar esas respuestas. Te va a llegar un texto, alguien que tal vez te va a transmitir ese mensaje, tal vez en estas mismas redes de repente veas un mensaje, algo que, que te pueda de alguna forma ir respondiendo o mostrando el camino por donde debes buscar esas respuestas, hasta que vayas teniendo una mayor conexión con él y te ayude un poco más en el proceso. Yadir Hernández me dice, en estos momentos, ¿pueden las personas tener en sus sueños contactos con energías de personas fallecidas? Le pasó a mi madre hace 3 días. Sí, porque el velo, en este momento estamos como en un plano semi-etéreo. Recuerden que el guardián en un mensaje transmitido, creo que el 2023, nos dice que, por ejemplo, en los cementerios, ¿qué ocurre? Y por eso mucha gente no le gusta ir. Hay un plano semi-etéreo en que, claro, está la parte densa, pero también hay mucha plano de alguna forma que ha perdido el cuerpo físico y está en ese nivel semi-etéreo. Entonces, en este momento nos encontramos muy en eso, en el acoplamiento de tercera y media con cuarta, porque ya estamos en tercera y media. Y probablemente nuestros seres queridos van a comunicarse en los sueños con nosotros. Probablemente estamos teniendo mucho más sueños lúcidos, probablemente, y yo ya lo estoy confirmando en los procesos terapéuticos que llevo, sobre todo, y me alegro muchísimo, gente joven que está percibiendo energía, algunos se asustan porque ven sombras, y están ocurriendo esas cosas, que de repente la persona cuando está tranquila, ¡pum!, ve una energía cruzar, ve, ve ese otro plano semietéreo. Incluso muchos me envían por interno, y lo agradezco mucho, que a través de cámaras fotográficas o a través del propio celular fotografiando un espacio, de repente ven, por ejemplo, esas esferas de energía pequeñitas que tienen que ver con los elementales, que tienen que ver con seres más etéreos, de luz también, que nos traen energía y se contactan con nosotros. También podemos ver filmados por las cámaras esos destellos de energía que son diferentes seres que vienen a trabajar a este plano. Y lo que yo voy a ver va a estar muy relacionado con mi grado de conciencia. Si yo estoy en una tercera dimensión densa y no he sabido armonizar mis emociones y vivo en un plano dimensional más denso, lo que yo voy a ver van a ser cosas más densas. Si yo tengo un trabajo interno y estoy ampliando mi conciencia, lo que voy a ver son energías de planos más sutiles y que traen un aporte, ¿no? Así que eso es lo que te puedo responder. Sí, Gaby me dice, hermoso lugar donde estás, la naturaleza sanadora. Sí, realmente trato de estar así, de no ir mucho a Santiago porque se siente el cambio vibracional. Yo creo que cuando nosotros estamos en un espacio de naturaleza, vamos de alguna forma construyendo un templo, lo que yo llamo nuestro pequeño Edén, en que nos vamos conectando con las energías de la naturaleza, con los elementales, comienzan a surgir plantitas que de alguna forma nos protegen, mantienen este espacio, este entorno en una frecuencia de armonía y amorosa. A ver, aquí sí puedo ver alguna otra pregunta. Acá me pregunta Oralia, ¿las esferas de luz que se ven son orbes de luz? Sí, algunas son orbes de luz que tú a veces sales y las ves, otras veces tú estás trabajando con energía y aparecen también que pueden ser energías que te ayudan también en tu trabajo. Por ejemplo, si estás haciendo reiki, si estás haciendo una sanación afuera, probablemente van a aparecer esas orbes. Muchos no lo ven a simple vista. A veces si hay alguien que tome una fotografía,
va a poder visualizar eso. A mí me ocurre muchas veces con las personas que atiendo con Healing y Reiki, que están en un estado de meditación bastante profunda, con sus ojitos cerrados y comienzan a percibir diferentes tonalidades, colores. Algunos logran de alguna forma ver un guía, un mentor que esté allí trabajando también, ¿no? Erika Bernal me dice, un extraterrestre me dijo que me iba a enseñar cosas en sueños. ¿Eso puede ser? Bueno, ahí con discernimiento, ver cómo sigue esto. Y cuando te vayas a dormir, te aconsejo hacer tu tubo de luz para pedirle también a tu guía que te acompañe en el plano astral cuando estés durmiendo, para que lo que se acerque a ti realmente sea un ser estelar de un plano elevado y de alta frecuencia y que esté colaborando contigo. Ya eso hay que tener también discernimiento. No cualquiera que se acerque en sueños necesariamente va a ser alguien que esté en luz, va a depender mucho de nuestra frecuencia, del trabajo interno que nosotros estemos teniendo. Bueno, acá como para ir cerrando y de alguna forma integrando todo este contexto que les estoy hablando del servicio, del trabajo interno, del compromiso para quienes están en un verdadero trabajo espiritual, no simplemente en actividades que de alguna forma pueden ser gratas, pueden traernos un momento de tranquilidad, de bienestar, como pueden ser algunas ceremonias que se realizan, como la del cacao, en fin, que eso está bien. Pero si nosotros queremos dar un paso más adelante y entramos a ser servidores voluntarios y asumimos un compromiso con la espiritualidad, eh, esa responsabilidad, esa voluntad y ese reafirmar constantemente ese compromiso va a ser importante. Entonces acá quería leerles lo que nos había transmitido una maestra muy hermosa sobre lo que es mérito, porque siempre los guías nos hablan de mérito, pero ¿qué podemos entender por mérito? Algo que tal vez hayamos alcanzado nosotros con esfuerzo, como que todavía no estaba tan claro. Y es así entonces que la maestra Nada nos transmite este mensaje breve explicando lo que es mérito. Y nos dice, es algo que uno crea, alcanza con su conciencia. Es algo que se tiene por voluntad y deseos propios. Es una meta alcanzada por esfuerzo. También valen como base de mérito nuestras encarnaciones pasadas hasta llegar al punto en el que estamos hoy. Entonces, acá nos queda claro que cuando los guías nos hablan de mérito, es un constante caminar ascendiendo, quedándonos en la zona de confort, sino buscar seguir creciendo, seguir avanzando y tener este compromiso con los guías. Podríamos sintetizar que es obtener algo por esfuerzo y por conciencia, no como una entretención. No veamos la espiritualidad como una entretención o como un lugar en el que vamos a sentir sensaciones. Por ejemplo, cuando usamos tal vez alguna planta sagrada, pero que en el fondo no tenemos claro la enseñanza que nos va a dejar. Sentimos un montón de cosas, percibimos diferentes realidades, pero ¿cuál es el propósito real y el cambio interno que yo estoy produciendo en mí? ¿Qué expansión de conciencia estoy teniendo? ¿Es solo porque a través de esa situación voy a pasar a abrir ciertos portales y ciertos planos y voy a ver cosas que en este plano no veo? Eso no va a ser realmente un trabajo espiritual ni algo que expanda nuestra conciencia. Si nosotros hacemos tal vez eso, pero acompañado con un verdadero propósito,
como lo hacían los antiguos pueblos indígenas, en el que había todo un contexto, un pasaje ritual que muchas veces era de la adolescencia a la adultez, en que se venía preparando a los adolescentes, a los jóvenes y a las jóvenes para tener esta experiencia y pasar a otro plano de tu crecimiento, es otra cosa, es otra cosa. Pero que no sea parte de una entretención o un paseo espiritual. Va mucho más allá nuestro trabajo y mérito, como nos explica la maestra. Yo hoy día escuchaba un cuento espiritual muy hermoso, que tal vez lo comparto, está en portugués y es de una profesora, filósofa muy interesante que pertenece a Nueva Acrópolis. Y, y sintetizando, nos dice que de tanto practicar las virtudes con disciplina, un día serás las propias virtudes. Y es muy bonito este mensaje que se nos deja porque a veces pensamos que nosotros constantemente estamos meditando, estamos haciendo nuestra labor en todos nuestros cuerpos y lo hacemos de alguna forma con un objetivo. Pero cuando ya todo ese caminar y esos hábitos constantes para ser nuestra mejor versión, para poder reconocernos como parte de esa energía divina, de la mónada, del creador, va a llegar un momento en que voy a hacer esas virtudes en total conciencia de que soy el creador manifestado en estos planos, realizando las actividades que él realizaría. Entonces, ¿qué va a ocurrir ahí? Cuando lleguemos a ese grado de conciencia vamos a tener un estado de transmutación, un cambio total interno y de conciencia, en el que ya no vamos a pasar a hacer cosas para llegar a un cierto propósito, sino que vamos a ir más allá, nos vamos a transformar en aquello, nos vamos a transformar en amor incondicional, nos vamos a transformar en compasión, en servicio, en fraternidad. Y yo creo que por ahí va la cosa. Hay una frase del Bhagavad Gita que cuando yo lo leí hace mucho tiempo y siempre lo tengo ahí como libro de consulta, yo creo que fue de las que más me tocó: la acción desinteresada. Simplemente hacer algo porque percibimos qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo correcto, que de alguna forma nos va a expandir nuestra conciencia, pero más allá de buscar el propósito, porque es lo que corresponde de alguna manera hacer. Y el ser interno te va llevando en ese camino. Entonces, en la medida que pueda, voy a compartir este cuento para no alargarme más, que es muy hermoso. Se trata de un maestro y sus discípulos y un sabio. Lo voy a compartir en tribu, está en portugués, pero se entiende bastante. Bueno, mis queridos, es eso lo que quería transmitirles hoy día, dejarles esa reflexión interna, tomar este día más pausado para que hagan su propia introspección, ver cómo va su trabajo interno, ver cómo va su despertar de conciencia. Y esa es una observación que cada uno tiene que hacer sin distraerse en las narrativas externas, sin perderse. Es eso, queridos amigos, los voy a leer acá para despedirme. Silviana Jacqueline me dice: las preguntas nos las hacemos cuando estamos preparados para recibir las respuestas. Sí. Bueno, aquí ya se van despidiendo. Gracias a todos los que estuvieron presentes. En la medida que pueda, tal vez en la noche voy a pasar por este en vivo y si veo alguna pregunta que se repite y que esté relacionada con lo que hemos tratado hoy día, que es el trabajo interno, nuestro compromiso espiritual, nuestra autarquía interna,
voy a irlo respondiendo. Y mañana ya estaré preparando otro en vivo con otro tipo de mensaje. Hoy día quería mantener esta calma, esta sensación de paz que está transmitiendo este día. Gracias a todos los que estuvieron acá y nos vemos en breve. Cuídense y que tengan una linda Semana Santa.